¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante de un caso clínico, más específicamente que trata sobre el tema de los fármacos parasimpático-miméticos. Sin más que decirles, empecemos con la pregunta. Un hombre de 57 años de edad presenta un malestar suprapúbico que empeora 36 horas después de someterse a una hemorroidectomía bajo anestesia espinal, que es una cirugía para remover las hemorroides. Informa que no ha orinado desde el procedimiento. La exploración muestra una vejiga palpable a 4 centímetros por encima de la sínfisis del pubis. Se le trata con un fármaco que aumenta directamente el tono del músculo detrusor. La pregunta es la siguiente. Este paciente tiene un mayor riesgo de sufrir ¿cuál de los siguientes efectos adversos de su tratamiento? A. Constipación. B. Taquicardia. C. Espasmos musculares. D. Diaforesis. E. Boca seca. Y F. Midriasis. Primero, para resolver este tipo de preguntas tenemos que eliminar todos los distractores y quedarnos con lo que realmente es importante y lo que nos están preguntando. Primero, el paciente no ha orinado después del procedimiento, o sea, tiene una retención urinaria aguda y eso es evidente con el examen físico. Y le administran un fármaco que aumenta directamente el tono del músculo detrusor. Por lo tanto, le va a ayudar a iniciar la micción y a poder vencer su cuadro clínico de su retención urinaria. Entonces, típicamente estos fármacos que ayudan a la retención urinaria o que son agonistas del músculo detrusor son los fármacos parasimpático-miméticos. En este caso, el paciente dice que ha recibido betanecol, que es un agonista muscarínico, es decir, un agonista de la acetilcolina, específicamente en los receptores muscarínicos. También hay otros receptores que son los nicotínicos, pero el betanecol solo funciona en los receptores muscarínicos. Y se administra comúnmente para la retención urinaria postoperatoria o postparto, como está en este caso del paciente. Por lo tanto, para recordarnos y contestar la pregunta, primero tenemos que ir descartando una por una porque no son las respuestas. Yo personalmente, para aprenderme cuál es el efecto que tienen estos parasimpático-miméticos, es que el betanecol dilata todo. Los parasimpático-miméticos dilatan absolutamente todo, a excepción de la pupila. ¿A qué me refiero con dilatan? Me refiero a que si dilatan los intestinos, por así decirlo, en vez de constipación o retención de las heces fecales, tendríamos diarrea, porque dilata el esfínter. En vez de tener taquicardia, tuviéramos bradicardia, todo lo contrario. Los espasmos musculares no tendrían nada que ver aquí porque los espasmos musculares tienen que ver sobre todo con los receptores nicotínicos y no los muscarínicos. Entonces, en este caso no tiene mucha relación. La diaforesis es por la dilatación de las glándulas sudoríparas, es decir, que produce más sudor. Entonces, esa podría ser la respuesta. También dilata, por así decirlo, las glándulas salivales. Entonces, en este caso, en vez de boca seca, tuviéramos salivación excesiva. Y por último, dije que lo contrario era solo en la pupila. Entonces, en vez de producir dilatación de la pupila y producir midriasis, tendríamos miosis, es decir, unas pupilas en forma de punto. Entonces, yo creo que la respuesta en este caso es diaforesis. Y sí, efectivamente. Vamos a ver la respuesta. El betanecol es un parasimpático mimético directo que se une a los receptores muscarínicos y aumenta el tono del músculo detrusor, lo que provoca contracciones que inician la micción. Aunque las glándulas sudoríparas están inervadas principalmente por el sistema nervioso simpático, tienen receptores muscarínicos y por lo tanto son activados por la acetilcolina, a diferencia de todas las demás vías simpáticas. Debido a la actividad colinérgica del betanecol, la diaforesis es el efecto más adverso más probable de este paciente. La retención urinaria postoperatoria ocurre comúnmente después de cirugías, especialmente en cirugías anorrectales que involucran anestesia espinal. Exactamente lo que tiene el paciente. Además, recordemos que el betanecol no solo se utiliza para la retención urinaria, sino también para el hilio postoperatorio. Listo. Ahora, ¿por qué las demás respuestas no son correctas? Vamos con constipación. La constipación, es decir, el estreñimiento puede ser causado por agentes anticolinérgicos, no los agentes colinérgicos, es decir, parasimpático-miméticos, en este caso, agonistas de la acetilcolina, ya que ralentizan el tracto gastrointestinal. El betanecol estimula los receptores muscarínicos en el tracto gastrointestinal y restauraría mejor la peristalsis, lo que puede causar diarrea debido al aumento repentino de la motilidad. Como vimos, el betanecol se administra comúnmente en pacientes con hilio postoperatorio para aumentar las deposiciones. Taquicardia. La taquicardia puede ser causada por administración otra vez de agentes anticolinérgicos, no el betanecol, que aumenta la contractibilidad de las aurículas y la velocidad de conducción del nódulo AB. Sin embargo, el betanecol aumenta la actividad colinérgica y es más probable que cause bradicardia en lugar de taquicardia. Espasmos musculares, como dijimos,
Los espasmos musculares pueden ser causados por fármacos colinérgicos que activan los receptores nicotínicos de la acetilcolina en la unión neuromuscular esquelética, por ejemplo, fasciculaciones transitorias después de la administración de succinilcolina. Este sería el fármaco que sí produciría espasmos musculares. Aunque el betanecol es un agente colinérgico, actúa solo sobre los receptores muscarínicos y no provoca espasmos musculares. O sea, no tiene nada que ver en este caso, como mencionamos, porque actúa sobre los receptores nicotínicos, esto de los espasmos musculares, y sabemos que el betanecol activa o es agonista de los receptores muscarínicos, no de los receptores nicotínicos. ¿Boca seca? No. La boca seca es causada por la administración de agentes anticolinérgicos que disminuyen la actividad de las glándulas salivales. Dado que la actividad colinérgica del betanecol estimula las glándulas salivales, se esperaría que aumente la salivación en lugar de disminuirla. Y por último dijimos la midriasis. La midriasis puede ser causada por agentes anticolinérgicos como la atropina, que inhiben la contracción de los músculos del esfínter pupilar, y la acción parasimpática del betanecol en el ojo provocaría miosis. O sea, en resumen, como les dije, el betanecol es un parasimpático mimético agonista de la acetilcolina, sobre todo en los receptores muscarínicos. Entonces yo para aprenderme, no digo que esto sea exactamente así, pero como una memotecnia para poder aprenderme es que el betanecol ayuda a la dilatación de todo. Ayuda a la dilatación de los intestinos, produciéndome diarrea. Ayuda a la dilatación de las glándulas salivales, produciéndome la salivación excesiva. Activa también a las glándulas odoríparas para que me dé diaforesis. No tiene nada que ver con los espasmos musculares y me produce bradicardia. Y el único que no le dilata es a la pupila, puesto que en el ojo es diferente. Y en este caso, en vez de producir midriasis, produciría miosis. Eso como memotecnia que yo personalmente he tomado para aprender. Listo, como pequeño bonus vamos a revisar ahora las drogas parasimpático-miméticas, absolutamente las generalidades. ¿Qué drogas más tenemos en este grupo? Decimos que los fármacos parasimpático-miméticos activan el sistema nervioso parasimpático. Dado que el neurotransmisor es la acetilcolina, los parasimpático-miméticos también se denominan agentes colinomiméticos. Estos se clasifican según cómo actúen, como agonistas directos de los receptores o agonistas indirectos. Los directos es que actúan sobre los receptores, ya sean muscarínicos o nicotínicos, directamente, y los indirectos actúan sobre la acetilcolinesterasa, es decir, una enzima que degrada la acetilcolina. Entonces hace que la acetilcolina permanezca más tiempo en la brecha sináptica y haga su función. Mientras que los agonistas directos actúan uniéndose directamente a los receptores muscarínicos o nicotínicos, ya lo dijimos, y los agonistas indirectos prolongan la acción de la acetilcolina endógena al inhibir la acetilcolinesterasa. Los agonistas directos se usan tópicamente en oftalmología para inducir miosis, mientras que los agonistas indirectos se usan para tratar afecciones como el ilio postoperatorio, la retención urinaria y la miastenia gravis, justo como vimos en el paciente que se lo utilizó para la retención urinaria. Ya, entonces la clasificación, como ya dijimos, estos se pueden dividir en parasimpático-miméticos directos y en parasimpático-miméticos indirectos. Los directos, ya sabemos, se unen a los receptores de la acetilcolina, ya sean muscarínicos o nicotínicos, y son agonistas de la acetilcolina. El betanecol solo tiene agonismo por los receptores muscarínicos, por eso que dice claramente, sin agonismo nicotínico. Y es resistente a la acetilcolinesterasa. El carbacol igual es agonista nicotínico y muscarínico. Ese sí es de ambos, de los dos receptores. Y también es resistente a la acetilcolinesterasa. La C-bimelina es agonista predominantemente de los muscarínicos y no tiene mucho efecto sobre los nicotínicos. La pilocarpina es agonista predominante a través de los muscarínicos, no tiene mucho efecto sobre los nicotínicos, pero la principal diferencia de los otros, obviamente que es resistente a la acetilcolinesterasa, es que puede cruzar la barrera hematoencefálica al hacer una amina terciaria. Y la metacolina es exactamente lo mismo que la pilocarpina, es un agonista predominantemente de los muscarínicos, pero no puede cruzar la barrera hematoencefálica al hacer una amina cuaternaria. Listo, ahora, ¿en qué indicaciones? O sea, los pacientes, ¿cuándo vamos a enviar este tipo de medicamentos? El betanecol, ya lo vimos, en el ilio postoperatorio, neurogénico y retención urinaria aguda. ¿Por qué? Porque aumenta el tono de la vejiga del músculo liso, o en este caso, el músculo detrusor. E inicia la micción. El carbacol se utiliza en el glaucoma de ángulo abierto y del ángulo cerrado. ¿Por qué? Porque alivia la presión intraocular. ¿Por qué? Porque causa miosis. Entonces es el tratamiento que se utiliza para el glaucoma de ángulo abierto o ángulo cerrado. La C-bimelina se utiliza para la queratoconjuntivitis seca, el síndrome de Sjögren. ¿Por qué? Porque la C-bimelina aumenta la producción de sudor, porque ya vimos que estos producen diaforesis, y también aumenta la producción de saliva. Y precisamente la queratoconjuntivitis seca es la deficiencia o la falta de la producción de las glándulas lacrimales. Y el síndrome de Sjögren, decimos que la queratoconjuntivitis seca es un tipo de conjuntivitis no infecciosa causada por la producción insuficiente o aumento de la evaporación o cambios de la composición del líquido lacrimal.
Los síntomas incluyen inyección conjuntival, picazón, ojos secos, visión borrosa y eutropión o ectropión, asociado a irritantes como por ejemplo lentes de contacto, el humo del tabaco o afecciones autoinmunes como el síndrome de Sjögren, que es una enfermedad autoinmune. Vámonos a la pilocarpina. La pilocarpina igual se utiliza en el glaucoma de ángulo abierto y de ángulo cerrado. ¿Por qué? Porque aumenta la contracción del músculo ciliar del ojo y la contracción del esfínter pupilar, produciendo miosis nuevamente. Y también se utiliza en la xerostomía, por ejemplo en el síndrome de Sjögren. Xerostomía es que tengamos la boca seca y aumenta la producción de sudor y lágrimas. ¿Listo? Y por último la metacolina. La metacolina se utiliza en el diagnóstico de hipersensibilidad bronquial, que es la prueba de hipersensibilidad bronquial a la metacolina, que es específicamente del asma. ¿Por qué? Porque activa los receptores muscarínicos en el músculo liso de las vías respiratorias. Vámonos con los fármacos que son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Entonces disminuyen la degradación de la acetilcolina y por lo tanto aumentan los niveles de acetilcolina, pero endógena. No actúan sobre los receptores, sino en la acetilcolinesterasa. Y a la neostigmina es la primera. La segunda, la piridostigmina. Tercera, la edrofonio. Cuarta, fisostigmina, istigminar, ectiofato y el donepezilo. Entonces, la neostigmina, la principal característica es que no puede cruzar la barrera hematoencefálica nuevamente porque es una amina cuaternaria. La pirostigmina, no puede cruzar la barrera hematoencefálica al ser una amina cuaternaria nuevamente. Y normalmente se utiliza con glicopirrolato y la iocinamida o el propantelina para el control de los efectos secundarios. Ya, el edrofonio tiene una duración de acción muy corta, de 10 minutos. Ya vamos a ver para qué nos sirve eso. La fisostigmina es lipofílica y puede cruzar la barrera hematoencefálica. Eso es una función importante porque es una amina terciaria. Las distigimar tiene una mayor duración de la acción que la piridostigmina y la neostigmina. Entonces, por eso tiene otros efectos o otros usos. La ecotiofato inhibe irreversiblemente la acetilcolinesterasa y tiene una acción larga, ya que inhibe irreversiblemente la acetilcolinesterasa. Y por último, el donepezilo inhibe a la acetilcolinesterasa, pero de acción central. Entonces, la neostigmina, ¿en qué se utiliza? Se utiliza en miastenia gravis, en ilirio postoperatorio y neurogénico y retención urinaria, también como el primer fármaco que vimos, el betanecol, y también en la reversión postoperatoria de bloqueo neuromuscular. La pirostigmina se utiliza en la miastenia gravis, pero este es de acción más prolongada en comparación con la neostigmina y mejora la fuerza muscular. El edrofonio se utiliza para el diagnóstico de la miastenia gravis. Esto se conoce como la prueba de edrofonio. Ya vamos a ver qué es la miastenia gravis. La fisostigmina se utiliza en la sobredosis de atropina, ya que este es el antídoto, y también en el glaucoma. La atropina es un fármaco anticolinérgico, o sea, tiene el efecto opuesto. Al administrar un fármaco colinérgico, revertimos los efectos de la atropina, que es un fármaco anticolinérgico. El distigimab se utiliza en el ilirio postoperatorio y la retención urinaria aguda y en la miastenia gravis también. El ecotiofato se utiliza en el glaucoma y el donepezilo se utiliza en la enfermedad de Alzheimer. Esa es una gran diferencia que tiene. Ahora, vamos a ver los efectos adversos. Como vemos, estos son fármacos parasimpático-miméticos directos, es decir, que tienen una acción agonista de la acetilcolina. Entonces, obviamente, si nos pasamos de dosis, vamos a tener exactamente los efectos adversos de dilatación que mencioné. Aumento de la orina, diarrea, salivación excesiva, bradicardia muy baja. Entonces puede ser incluso mortal. Vamos a verlo por qué. Estos efectos adversos pueden ser efectos secundarios locales y los efectos secundarios sistémicos. En los locales, todos estos fármacos pueden producir visión borrosa debido a la miosis y cuando se aplican en los ojos. Y de hecho algunos sirven para hacer la miosis mismo como tratamiento del glaucoma. Y los efectos secundarios sistémicos son idénticos a los parasimpático-miméticos indirectos. Tanto los directos como los indirectos tienen el mismo efecto y ya vamos a ver cuáles son. Estos pueden actuar en determinado órgano, por ejemplo, en el sistema cardiovascular, en el sistema gastrointestinal, en el sistema urinario, en las glándulas exócrinas, en el sistema ocular, en el sistema nervioso central y en los síntomas musculoesqueléticos. Entonces, vamos con el primero. Los síntomas cardiovasculares, obviamente, como mencionado, van a producir bradicardia y la bradicardia, al disminuir el gasto cardíaco, va a producir, por ende, hipotensión. Puede ser grave. Los síntomas gastrointestinales, vamos a ver que tienen diarrea, náusea y dolor abdominal, por obvias razones. Síntomas genitourinarios, la micción incontrolada, porque de hecho se utiliza para tratar la retención urinaria. Las glándulas exócrinas, dije la producción, aumento de la sudoración, aumento de la salivación y aumento de la secreción gástrica. Síntomas oculares, la miosis y el lagrimeo. Justo se utiliza para tratar precisamente esas afecciones, el glaucoma con la miosis y el lagrimeo para la enfermedad de Sjögren. Los síntomas relacionados con el sistema nervioso central pueden culminar incluso en coma. ¿Por qué? Porque puede producir hipoventilación, letargo, temblor, inquietud, ansiedad y ataxia.
Entonces, por eso es muy grave estos efectos adversos. Y los síntomas musculoesqueléticos pueden producir parálisis, debilidad, sobre todo la parálisis puede llevar a insuficiencia respiratoria neuromuscular periférica, espasmos y fasciculaciones. Y por último vamos a ver el síndrome colinérgico, cuál es el antídoto, por qué se da el síndrome colinérgico, cuáles son los síntomas más característicos de esta enfermedad y vamos a verlos. La crisis colinérgica, o llamada también como síndrome colinérgico, su definición es la sobreestimulación de los receptores de acetilcolina, que puede ser potencialmente mortal, ya sea directamente o agonista de los receptores o indirectamente al inhibir la acetilcolinesterasa. La etiología generalmente es el envenenamiento por órganos fosforados, sobre todo el paratio. Entonces este tiene una acción colinérgica, eso se llama el síndrome colinérgico. La fisiopatología es inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa, como vimos. O también cuando consumen demasiados de los fármacos que vimos, la sobredosis podría producir eso. Pero sobre todo la principal es el consumo de órganos fosforados. Epidemiología se observa con mayor frecuencia en los agricultores ya que los órganos fosforados se utilizan como insecticidas. Presentación clínica, lo mismo que vimos. Salivación, sudoración, lagrimeo, micción, defecación y emesis, vómito incluso. Visión borrosa, imiosis, bradicardia, broncoespasmo, broncorrea. Y los efectos nicotínicos pueden producir bloqueo en la unión neuromuscular, ya que es el mecanismo similar observado en la succinilcolina. Como vemos en el caso del betanecol no podría pasar esto porque él no tiene efectos sobre los receptores nicotínicos, pero los órganos fosforados no tienen afinidad por ningún receptor, más bien inhiben a la acetilcolinesterasa. Los efectos sistémicos es hipoventilación, letargo, convulsiones y coma. Gravísima enfermedad. Y el tratamiento es con agentes, en cambio, antimuscarínicos o anticolinérgicos. Tenemos el síndrome colinérgico, administramos fármacos anticolinérgicos. Entre los principales tenemos la atropina y la pralidoxima. Tenemos esta pequeña memotecnia para poder aprendernos. Está en inglés, pero nos puede servir. Dumbles. La D de diarrea, la U de aumento de la frecuencia urinaria, la M miosis, la B de bradicardia, la otra B de broncoespasmo, la otra B de broncorrea, la E de emesis o vómito, la L de aumento de la producción de lágrimas, la otra L de letargo, la S de Sweden, que es sudoración, y la otra S es de salivación. Estos son todos los síntomas de la crisis de colinérgicos. Bueno, sin más que decirles, espero les haya gustado el video, espero que hayamos aprendido tanto ustedes como yo. Por favor, cualquier duda o sugerencia, escriban en los comentarios y síganme para más contenido.